Continuamos con nuestros temas de escatología y hoy entraremos al tema, diría yo, más importante de la escatología bíblica. Se trata del reino de Dios, del tema del reino de Dios. No solamente es un tema sobresaliente de la escatología, es probablemente el aporte más importante que la teología contemporánea, la escatología contemporánea ha hecho al estudio de la escatología. Se ha como descubierto o redescubierto la importancia del tema como el paradigma desde el cual uno puede entender no solo la escatología, sino realmente toda la narrativa bíblica. Dentro de esa categoría cabría prácticamente todo. El plan de Dios, por ejemplo, que incluye el plan redentor, pero también todo lo demás. Todo el tema de misión, digamos, misión de Dios, se asocia directamente, ligado íntimamente con el tema del reino de Dios. Así que estamos entrando en el tema que es más importante, más abarcador. En el Antiguo Testamento se habla mucho del reino. Los profetas hablan del reino. Aunque es realmente en el Nuevo Testamento, con la persona de Jesús, que ese reino se define mejor. Pero ya podemos entenderlo desde el Antiguo Testamento. El plan de Dios no se entiende sin entender el reino de Dios. Ese es probablemente el aporte más importante que tenemos en la escatología contemporánea. Y en conclusión diríamos, no hay correcta escatología sin considerar el reino de Dios. Es un asunto que hemos dejado un poco descuidado, digo yo, porque no le hemos puesto tanta atención a ese tema. Y claro, uno llega al Nuevo Testamento y descubre que ese era el tema de Jesús, ese era el tema de la predicación de Jesús. Pero bueno, vamos a ver cómo le podemos entrar a este tema. Podemos definir, ¿cómo vamos a definir reino de Dios? Bueno, por lo menos hay tres maneras de verlo y de entenderlo, y las tres uno las encontraría en las Escrituras. Lo primero que viene a la mente es el reino como un territorio, un espacio físico, un lugar. Aquí se usaba eso mucho. En tiempos de la colonia, el reino de Guatemala, o el virreino de tal cosa. Son territorios que tienen sus límites geográficos. Bueno, pensando en el Antiguo Testamento, sí. En los pactos, recuerdan, se habló de que en el pacto davídico Dios le promete un reino a David, que es el prototipo, digamos, del Mesías. Y ese reino tiene que ver con un territorio, definitivamente. Más que eso, pero por lo menos tiene que ver con un territorio. En la promesa que Dios le dio a Abraham de tierra, se hablaba de un territorio, y con sus límites y todo. Pero también el reino tiene otra definición. El reino como gente, las personas, los súbditos, diríamos. En ese sentido, el pueblo de Israel era reino de Dios porque estaba sometido a la autoridad de Dios. Era la gente que pertenecía a un determinado pueblo. Así se habla de reino en ese sentido, y se usa así también en el Antiguo Testamento. Pero hay un tercer componente de esta definición. El reino como el ejercicio de la soberanía. Y en ese sentido sería más apropiado hablar de reinado
y muchos prefieren usar la expresión reinado, y otros usan las dos, reino y reinado, reino y reinado de Dios. Reino en el sentido de territorio y gente, y reinado en el sentido del ejercicio de la soberanía. Y así se usa mucho. En los Salmos, por ejemplo, se habla de Jehová reina. ¿Qué es eso de que Jehová reina? Bueno, ejerce su soberanía. Y es no solo sobre la nación, es sobre todo, sobre la tierra, sobre las naciones, sobre el universo, sobre todo. Ese es el reinado universal de Dios, esa sería una cosa. Pero también en el Antiguo Testamento, se hace una asociación muy directa entre el rey humano de la nación de Israel y el concepto reino. Se pensó que el reino humano sería una especie de representación, que el rey es realmente un virrey, que está supeditado al rey, que es Dios. Por eso cuando el pueblo pidió rey a Samuel, Samuel se molestó, pero al consultar con Dios, Dios le dijo, bueno, no te están rechazando a ti, es a mí el que están rechazando. Ellos quieren un rey humano. Bueno, entonces es como que si a Dios lo hubiera tomado por sorpresa. Por supuesto que no, pero así en la narración humana, en la narración bíblica, así pareciera. Bueno, de ese rey humano, el rey que sobresale es David, por supuesto. Es el rey conforme al corazón de Dios. Es el rey que representa mejor a Dios que cualquier otro rey. Y todos los demás reyes se van a medir con la vara de David. Entonces ahí va ese rey humano representando. Ya se ve una figura de lo que el reino tendría que haber sido. El tema de Jehová Rey es el que sobresale en el Antiguo Testamento. Sí, están los reyes humanos, pero Jehová Rey es el que sobresale. El reinado universal, un sentido presente de ese reinado. El reino teocrático sería la monarquía de la nación de Israel, especialmente Judá, por supuesto. Y luego el anuncio del reino mesiánico. Ya se anticipa el reino mesiánico. Hay un sentido escatológico del reino de Yahvé que está en el futuro y que se anuncia ya desde el Antiguo Testamento. Seguiremos hablando del reino en el Antiguo Testamento en otro video.